I want to speak to you on the subject, developing your leadership gift. Quiero hablarte del tema desarrollar tu don de liderazgo. The power of servant leadership. El poder del liderazgo de servicio. The power of servant leadership. El poder del liderazgo de servicio. The wealthiest spot on planet Earth is not the silver mines of Peru. El lugar más rico de todo el mundo no son las minas de plata del Perú. The wealthiest spot on planet Earth is not the oil fields of Iran or Iraq or Kuwait. El lugar más rico del planeta no son los campos petroleros de Kuwait o de Irak o de Irán. The wealthiest spot on earth is not the diamond mines of South Africa. El lugar más rico de la tierra no son las minas de diamantes de Sudáfrica. But the wealthiest spot on earth is right here in Peru. El lugar más rico de la tierra sí está aquí en Lima, Perú. And that spot is not too far from your house. Ese lugar rico no está tan lejos de tu casa. Many of you pass that spot every day. Muchos de ustedes seguramente pasan por ese lugar todos los días. What is the wealthiest spot on earth? Entonces, ¿cuál es el lugar más rico de la tierra? It is the cemetery. Es el cementerio. And you might ask, why is the cemetery the wealthiest spot on earth? Y tú te preguntas, ¿cómo es que el cementerio es el lugar más rico de la tierra? The answer is simple. Y la respuesta es muy simple. Because buried in the cemetery are books that were never written. Enterrado en ese cementerio hay miles de libros que nunca se escribieron. Buried in the cemetery are paintings that were never painted. Enterrados en ese cementerio hay miles de pinturas que nunca se pintaron. The graveyard is filled with music that was never played. El cementerio está lleno de música que nunca nadie tocó. The graveyard is filled with poetry that was never read. El cementerio está lleno de poesía que nunca nadie leyó. The graveyard is filled with visions that never became reality. El cementerio está lleno de visiones que nunca se convirtieron en realidad. The cemetery is filled with businesses that never opened. El cementerio está lleno de negocios que nunca abrieron. The graveyard is filled with churches that were never birthed. El cementerio está lleno de iglesias que nunca nacieron. What a wealthy place. Qué lugar tan rico. The graveyard is filled with great men who died as alcoholics. El cementerio está lleno de grandes hombres y mujeres que murieron como alcohólicos. The graveyard is filled with great women who died as prostitutes. El cementerio está lleno de mujeres, grandes mujeres que murieron como prostitutas. The cemetery. What a wealthy place. El cementerio, qué lugar rico. I came to Peru because sitting next to you is a person who could add to the wealth of the cemetery. Yo vine al Perú para decirte que sentado junto a ti hay una persona que pudiera añadir esa riqueza al cementerio. Sitting in this room are great people. En este coliseo, sentados aquí, hay grandes personas. And you were born with a gift. Y tú naciste con un don. And the cemetery wants it. Y el cementerio lo reclama. And I have come to Peru. Y yo vine al Perú
to make sure that you die empty. Para asegurarme de que tú vacíes ese don antes de morir. I want the cemetery to get nothing from you. Yo quiero que el cementerio no se lleve nada de ti. I came because I want you to die like Jesus died. Yo vine porque yo quiero que tú mueras como murió Jesús. He didn't die as an old man. Él no murió como un viejo. He didn't die retired. Él no murió jubilado. He didn't die sick. No murió enfermo. He died finished. Él murió cuando terminó. I came so you could die like the Apostle Paul. Vine para que murieras como el apóstol Pablo. He didn't die old. No murió viejo. He didn't die sick. No murió enfermo. He said, I have finished my course. Él dijo, yo completé mi carrera. I have been poured out like a drink offering. Dijo, yo he sido vaciado como una ofrenda. I am empty, he says. Estoy vacío. I am ready to Estoy be offered. listo para ser ofrecido. That's the way you will die. Esa es la manera que yo quiero que tú mueras. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. I have come to make sure that the treasure you are carrying will not go to the cemetery. Yo vine para asegurarme de que el tesoro que tú guardas no termine en el cementerio. God doesn't want you to bring back to him what he gave you. Dios no quiere que tú regreses a Él con lo que Él te dio para que tú utilizaras aquí. He wants you to make your deposit in your generation. Él quiere que tú hagas un depósito en las generaciones. He wants you to fill the earth with your treasure. Él quiere que tú llenes la tierra con tu tesoro. You came to this planet not to make a living, Tú viniste a este planeta no para ganarte la vida, but to make a difference. sino para marcar una diferencia. And this is why we are here today. Y por eso estamos aquí hoy. The treasure that you have El tesoro que tú tienes, is a gift that God gave you. ese es un don que Dios te dio. And that gift is your gift of leadership. Y ese don del que estamos hablando es tu don de liderazgo. And I want to speak about that secret gift that you have. Así que quiero hablarte acerca de ese secreto don que tú tienes dentro. I am convinced Yo estoy convencido that every human being was born to be a leader. de que todo ser humano nació para ser líder. I am convinced. Estoy convencido. I am convinced. Estoy totalmente I am convencido. convinced. Convencido.